Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han vivido este noviembre que ya da paso al sabor navideño? Ya empezamos a ver en los centros comerciales, en todos lados, bueno, esto desde septiembre, que está ya entrando esta etapa tan linda. Bueno, a mí ya les dije, a mí me encanta el Halloween porque veo niños vestidos de cosas muy lindas. Y Navidad también, que es una celebración para niños y para familias, incluso las tóxicas. Vamos a hablar el día de hoy de los fenómenos paranormales. Esta va a ser una sesión como de un poquito de miedo, de terror, que empezó con los celtas hace cuatro miércoles y ahorita estamos aterrizando. El dios principal de los celtas es Cerúleos, o algo parecido a Cerúleos, porque el azul cerúleo es el nombre de un azul peculiar, pero tiene un nombre especial y está representado por un medio hombre y medio venado. Los ritos alrededor de las celebraciones, que como aquí anoté, daban lugar al invierno. La celebración que era el fin del verano se llamaba Sanram. ¿Alguna vez has tenido, has vivenciado o te han platicado de un fenómeno paranormal? ¿O de un evento de miedo, de terror? Pues bueno, doctora, a esa pregunta, yo quiero declararme que yo he sido y seré el más escéptico de la existencia humana. Hay una corriente filosófica que se llama los escépticos. Bueno, yo debí de haber sido el fundador, le decía la doctora en afán de broma. Pero, mi padre, cuando él tenía aproximadamente 8 o 9 años, tuvo una muerte clínica, creo que se llama catalepsia. Pudiera ser. Entonces, en ese entonces, mi abuelo, pues bueno, el shock de que mi padre hubiera tenido esta muerte a los 10 años, tal vez máximo, no era adolescente, todavía era niño. Entonces, mi abuelo pospuso el funeral porque cuando le dio la noticia a un tío mío, el mayor, se había ido pues a trabajar a Chicago, le decía a mi abuelo: oye papá, dame chance de despedirme de mi hermano, por favor aguánteme, quiero despedirme de mi hermano. Ya le había comprado mi tío, el más grande, ya le había comprado ropa, calcetines, etcétera, ropita. Bueno, mi tío tarda pues un día en llegar, se posponen los rituales y pues para no hacerles el cuento largo, creo que ya habían pasado 2 días de que mi padre pues a los 10 años ya estaba ahí en el féretro. Pero mi tío, que llegó de Chicago, insistió en que le pusieran la ropa que él ya le había comprado a mi papá, a su hermano menor. Ya se lo había comprado de meses antes porque pues quería pasar las fiestas navideñas por acá y se las iba a traer. Entonces insistió en que pues lo enterraran con la ropa que le traía mi tío. Bueno, total, pues lo empiezan a cambiar, le empiezan a poner esta ropa, y cuando mi abuelo de repente le está poniendo los calcetines, se da cuenta que tiene los pies calientes después de casi 48 horas de muerto. Entonces de repente, bueno, pues háblenle al médico, o sea, ¿cómo es esto? Tiene los pies calientes. Entonces, bueno, pues ahora sí que pues, no sé si ha sido esta enfermedad o no, él tampoco sabe, pero él comenta mucho esta situación porque a los pocos meses de esto muere mi abuelo. Y mi papá se queda como, digamos, como jefe de familia, porque venían algunas tías, hermanas mayores, pero él se queda como jefe de familia. Y pues hasta la fecha lo siguen viendo como el papá de sus hermanos. Pero él me comentaba que tuvo varias visiones. Se veía su cuerpo desde arriba, veía cómo estaba en el féretro, como si él estuviera teniendo una visión aérea de su cuerpo. Veía en un camino iluminado con cánticos muy suaves, veía gente que ya había muerto, otros tíos abuelos que ya habían muerto, y algunos por accidente, jóvenes, los más viejos por la edad o por alguna enfermedad, pero que iban marchando
hacia un lugar donde había una luz. Desde ese entonces mi padre se vuelve profundamente católico, porque dijo, Dios ya sabía que mi padre iba a morir y yo me iba a quedar a cargo, ser el papá de mis hermanas. Ha de haber tenido como 11, 12 años, ya debe estar tocando la pubertad. Porque mis tías pues, eran mayores, pero bueno, pues el hombre de la casa era él, porque mi tío pues estaba allá en Estados Unidos trabajando. Entonces, él se volvió muy católico a partir de esto, y en alguna ocasión mi psicoanalista, hablando del doctor Giuseppe Amara, me dice, y le cuento esto yo, me dice, dile a tu papá que dibuje cómo era ese túnel, dile a tu papá que dibuje cómo se veía desde el techo, dile a tu papá que dibuje esto. Dije, oye papá, pues dice mi psicoanalista que se puede dibujar esto y esto y esto. No, mi papá se clavó dibujando, era un buen dibujante, se clavó dibujando esos 3 dibujos y me dice, ven acá. Había un libro que en aquellos entonces, estoy hablando de los 90s, de un autor, no me acuerdo si era norteamericano o inglés, que se llama Franz Lenz, que se llama La vida después de la vida. Y muchos de los dibujos que hizo mi papá eran exactamente los dibujos que varios cientos de personas en esa situación de muerte clínica, habían experimentado. Entonces me decía, mira, ve estos dibujos y ve el de tu papá. Idénticos. Claro, después se adjudicó alguna sustancia que secreta el cerebro, que es el último en morir, ¿no? Tengo entendido médicamente. Secreta alguna sustancia y alucinan por ahí, pero entre que son personas sanas y que es un fenómeno, pues, digamos, común, mi padre se vuelve profundamente católico y este es un tema donde, bueno, pues yo compré el libro y pues sí, la vida después de la vida. Esa fue una ocasión. Mi madre, mis padres eran de rancho, de pueblo. Mi madre comenta que de repente, jugando con mis tías, también chiquita, por ahí de los 10, 11 años, mis tías más grandes, así como medio malévolas, avientan la pelota a un lugar a una recámara donde escuchaban ruidos extraños ellas. Pero mi mamá no se había dado cuenta. Avientan la pelota, oye, vete por la pelota que está allá. Pues era la más chiquita. Y ahí voy. Y de repente ve que una figura sale de la oscuridad para verla y se regresa. Esa figura tenía medio rostro vendado porque esa tía abuela se había caído de un caballo, cayó de la parte del rostro, se deshizo esa parte del rostro y creo que le habían vendado esa mitad de la cara. Pero eso nunca se había comentado, eran de las cosas que nunca se había comentado. ¿Sería verdad? ¿Sería mentira? Entonces, pero bueno, nunca se comentó de esta tía que tenía varios años que había muerto, curiosamente en esa cara donde mi madre la vio. Entonces, bueno, y yo le comentaba a la doctora también, hace varios años tuve la oportunidad de ir con mi hermano, me dice, oye, ayúdame para llevar unas cosas a una fábrica, que curiosamente se quemó totalmente, se destruyó cuando aquella explosión de San Juanico. Ustedes recordarán que fue una cosa terrible, la explosión la marcó. 83, 84. Sí, por ahí de los 80s, a principios de los 80s, una explosión terrible, muchos muertos, muchos calcinados, cosas terribles. Y esa fábrica totalmente desapareció. Y bueno, pues el hijo del dueño quiso restablecerla en honor a su padre. Y bueno, pues yo llegué ahí junto con mi hermano, que pues lo ayudaba, fue algún sábado que sus empleados estaban por ahí ocupados. Yo te ayudo y vamos, platicamos, cotorreamos. Y pregunto por el baño. Me dice, va a estar medio complicado, pon atención. Te vas de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá y la cuarta puerta. Ah, bueno, a ver si no me pierdo. Total, seguí las instrucciones, voy por allá. Y yo oí a lo lejos unas chicas que estaban riéndose y estaban hablando. Ya, perfecto. Llegué al baño, me regresé. Oye, ¿no te perdiste? No me perdí. Porque pues ya escuché a las chicas que estaban allá trabajando en el fondo de la fábrica, pues imagínense una fábrica muy grande, y me dicen, ¿cuáles chicas? Los únicos que estamos en esta fábrica es tu hermano, tú y yo. ¡Qué horror! ¿Cuáles chicas? Y aquí mujeres trabajando. Ese es un trabajo muy duro y casi contratan el 90% de hombres. O sea, chicas aquí. Entonces yo dije, y me dice, el policía de allá, que está en su caseta afuera de la fábrica, no quiere dormir adentro, que ya tiene su dormitorio, y quiere dormir afuera en la caseta porque pues, también ya las ha escuchado. Entonces,
Audiencia, yo que soy el más escéptico del mundo, bueno, han pasado estas cosas y yo tengo mucho respeto para ese tipo de cosas, a pesar de que mi formación es 100%, 1000%, 1.000.000% científica, siempre hay que dejar espacio a la posibilidad de algo más. Mi mamá decía, no hay que creer, pero tampoco hay que dejar de creer. Claro. Y sí, hay fenómenos paranormales que han sucedido. Yo les voy a platicar el mío. La casa de mis papás tenía 2 pisos y en medio tenía un cubo que era como, que debería haber sido un jardincito. Y aquí todo era de cristal. Entonces empezamos a oír que las puertas de cristal con mosquiteros se movían. Y era muchas veces difícil moverlas. Teníamos que usar mucha fuerza, o mi papá y el señor que le ayudaba, sí, porque se oxidaban por la humedad de Tapachula. Entonces empezamos a oír que se movían, chac, 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 y había habido una cena. Entonces mi mamá dijo, se metió alguien y se quiere meter. Yo, acuérdense que ya hablamos de los hijos parentales y de que yo soy hija parental y que nací para ser guerrera, doctora, enfermera, abogada, albañil y apuntalar a la familia. Y claramente me asomo a través de los cristales y claramente vi el final de aquel cómo se movía. Y entonces mis papás dormían separados y fui a ver a mi papá y le dije, se metió alguien abajo y está moviendo las puertas. Y él me dijo, no, yo no oigo nada. No era posible que no lo oyera. Entonces yo, de 13 años, hija parental, dije, voy a ver. Y entonces sí se levantó de la cama. Pero ¿cómo me dice yo no oigo nada? Uh-huh. Y bajamos. Y conforme íbamos bajando se oía, chac, 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 pero un ruidazo. Conforme dimos la vuelta de la escalera, ¡pum!, dejó de moverse. Y empezó a oírse el ruido a la vuelta, en otro cristal así. Entramos corriendo, teníamos un cachorrito. El cachorrito estaba en una esquina temblando de miedo. Claro. ¿Qué pasó? No sabemos. También, así como novela de Edgar Allan Poe, se ponía, no existía el microondas ni nada de esto, se ponía lo más elegante y de avanzada, era tener una tetera donde cuando hervía el agua, sonaba la tetera. Entonces ya sabía el personal de la casa, nosotros, que la tetera se ponía a hervir y la teníamos que quitar de la estufa, porque si no, la estufa se prendía a las 2, 3 de la mañana y la tetera nos despertaba a todos. Entonces, así como la novela de Edgar Allan Poe, hay que quitar la tetera, ¿quién no la quitó? Es culpa de quién, el próximo que no quite la tetera baja. Pero no bajábamos sin cierto miedo, ¿eh? Eso sucedía. Y bueno, Tapachula, pueblo chico, infierno grande. Hasta la fecha se habla que la casa de mi mamá, que se le llamaban Doña Lupita espantan. Es famosa porque espantan. Porque eso sucedió, por supuesto que mi mamá al día siguiente mandó llamar al padre y la bendijeron, etcétera, etcétera. Pero eso sucedía. En otra ocasión, estando yo ya adolescente aquí en la Ciudad de México, mi papá le habló a mi mamá por larga distancia y le dijo, Doña Lupe, ya regrésate, ayer me espantaron. ¿Cómo? Entonces la idea es que estaba subiendo las escaleras, venía de una fiesta, de jugaba Mahjong, que es un juego de cartas, de fichas chino. Dice, y empecé a oír en las escaleras que gritaban, pero en otro idioma. Y era otro idioma muy, muy fuerte. Y mi mamá le dijo, ay, Manuelito, seguramente venías tomado. Y él dijo, sí, pero por supuesto. Pero, lo que yo oí no tenía nada que ver con el alcohol. Y que era otro idioma, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya se fue, se acostó. Ella, además, la costumbre allá en Chiapas y creo que en otras partes del mundo es que si te espantan, tú le mientas la madre, insultas a la ente que te está espantando. Entonces mi papá sacó todo el repertorio mexicano que le habían enseñado, ya entre cuete, ya se durmió, etcétera.
Ya llegamos a Tapachula, etcétera, etcétera, y ahí, ¿qué pasó eso? Pero la señora que dormía en la casa, también la que hacía la comida, dijo, yo lo oí también. Entonces, por eso, hasta ahorita la casa está como todavía catalogada, pues mi mamá murió hace 27 años, de que en esa casa espantan. Y creo que le han inventado otras cosas que yo ya no sé. Pero también tengo esta historia. Cuando estoy en el hospital tenemos octubre y noviembre, nuestra sesión cultural es de los fenómenos paranormales que pasan en diferentes partes de la República. Por ejemplo, la doctora Carolina Herrera, que es la directora en Durango, habla de la monja de la torre. Nos platicó esa historia, alguien nos platicó de la planchada y las historias de la Llorona y las locales. Entonces, esta es una historia de un muchacho, un doctor que está haciendo el servicio social en un lugar, en un pueblo de Puebla, y le dicen, tenga cuidado en la noche porque espantan. Y igual que tú, escéptico, nada. Entonces, la residencia estaba con unas escaleras entre dos grandes paredes. Subías, dabas una vueltecita a la puerta de residencia y los baños y las camas de los residentes. Y abajo estaba inmediatamente urgencias. Entonces, sí, cómo no, así como tú. ¿Sí? Aquí mi cama está espantando. Entonces está acostado porque no tenía guardia y le tocan la puerta, pero él lo platica que a mí me da risa. Taca, 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 taca. Le da mucho coraje y se levanta, ahí peleando, ¡pum! ¿Y quién fue? No hay nadie. Y se lo hacen 2, 3 veces y él se levanta porque se volvió a acostar. Pero en la última dijo, no me voy a acostar. Y se quedó detrás de la puerta. Y cuando suena el primer golpe, abre la puerta y no hay nadie, Francisco. O sea, no hay nadie. Y se bajó corriendo. Y abajo la enfermera dijo, lo espantaron, ¿verdad, doctor? Entonces nos vamos a quedar aquí para la siguiente vez. Vamos a ver qué pasa con estos fenómenos, vamos a decirlos paranormales, de terror. Y refraseando la frase de mi mamá que me abraza Muy mucho. buena frase. No hay que creer, pero tampoco dejar de creer. Escríbanos cuáles han sido sus experiencias y vamos a dedicar un miércoles de diciembre para tratar de resolver todo eso, para dar bienvenida a las fiestas navideñas. Claro que sí. Los esperamos el próximo miércoles, les mandamos, yo no puedo hacer el corazón también, el corazón, y platíquenos qué les ha pasado.